Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy te voy a enseñar a hacer estas bandanas a crochet muy sencillas y muy fáciles de hacer con poco material. Son una muy buena idea para dar de regalo. Así que comencemos. Y para este proyecto voy a utilizar este material que es 100% algodón. Este ovillo viene por 70.9 gramos, 109 metros y es de un grosor medio y me sugieren tejerlo con una aguja de 5 milímetros. Yo voy a utilizar la aguja de 5 milímetros, aguja lanera para esconder las hebras. También voy a utilizar tijeras y marcador de puntos. Vamos a comenzar entonces haciendo un nudo corredizo. Y vamos a hacer un total de 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Una vez tenemos las 4 cadenas hechas, vamos a insertar la aguja en la primera cadena que tejimos. Entonces voy a insertarla justo aquí. Voy a tomar la hebra, voy a pasarla por esa misma primera cadena y esa misma hebra que tomé la voy a pasar por la hebra que ya tenía en la aguja y así voy a crear un circulito o un anillito y dentro de ese anillo es donde vamos a empezar a tejer. Entonces vamos a dar inicio a la primera vuelta. Vamos a comenzar entonces con 3 cadenas. Estas 3 cadenas van a reemplazar el primer punto alto. Entonces hacemos estas 3 cadenas y para asegurarnos al final de tejer donde debemos, cuando ya estemos en la otra vuelta devolviéndonos, voy a sugerir que marquemos la tercera cadena que tejimos aquí. Entonces por aquí voy a insertar el marcador de puntos justo en esta cadenita, en la tercera. Luego de tejer esa tercera cadena voy a girar el tejido así para yo comenzar a tejer de esta manera y voy a hacer una cadena. Esta cadena va a ser la cadena de separación que me va a separar este primer punto que hice con los otros que voy a hacer. Entonces ahora voy a insertar la aguja dentro del circulito que se me creó aquí, por aquí lo ven, pero entonces haciendo un punto alto, es decir que enlazo, inserto la aguja por acá dentro del círculo, tomo la hebra, voy a pasarlo por las dos primeras y luego por las otras dos y así creo ese punto alto. Ahora voy a tejer 2 puntos altos más ahí mismo. Y aquí tengo el primer grupito de 3 puntos altos. Ahora en esta vuelta voy a hacer otro grupito más, es decir, un total de 2 grupitos. Entonces voy a hacer una cadena, esa cadena va a ser la que va a quedar en el centro de la bandana. Y ahora aquí dentro de este mismo circulito voy a tejer 3 puntos altos más. Entonces aquí ya tejí el otro grupito de 3 puntos altos. Voy a hacer una cadena y voy a tejer un punto alto solito. Ese punto alto solito es el mismo que yo hice aquí, pero aquí lo hice con 3 cadenas. Aquí lo voy a hacer normal. Entonces voy a hacer punto alto. Y listo, así termino esta primera vuelta. Ahora voy a comenzar con la segunda vuelta. Entonces la segunda vuelta vamos a iniciarla exactamente igual. Aquí voy a hacer 3 cadenas que van a reemplazar el primer punto alto. Voy a colocar el marcador de puntos justo en la tercera cadena que tejí. Giro el tejido y al girar el tejido entonces ya voy a seguir tejiendo de este lado, o sea que me voy a devolver. Voy a hacer una cadena. Y justo aquí en el primer huequito que se me hace, separando aquí
el primer punto con este grupo de puntos altos. Aquí adentro voy a tejer 3 puntos altos. Y ahora voy a hacer una cadena para ir al siguiente huequito, que es el del centro. Entonces en este huequito del centro voy a tejer 3 puntos altos más. Ahora voy a hacer una cadena y voy a tejer 3 puntos altos en el mismo huequito, aquí mismo, para así ir creando la punta de la bandana. Luego de tener los 3 puntos altos, voy a hacer una cadena y voy a ir al siguiente huequito, que es este, que es el último huequito, y voy a tejer los 3 puntos altos que pertenecen ahí. Y después de tejer esos 3 puntos altos, entonces voy a hacer una cadena y aquí donde coloqué el marcador de puntos voy a hacer el último punto alto. Entonces por eso es importante marcarlo justo de donde sale. Ahí mismo voy a insertar la aguja y voy a tejer mi último punto alto. Y así entonces termino con la segunda vuelta. La tercera vuelta voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces comienzo siempre con 3 cadenas, marcando la tercera. Luego hago una cadena más para separar el grupito que sigue, que va a ir tejido acá. Y de la misma manera voy separando por cadenas para tejer 3 puntos altos en cada uno de estos espacios. Recuerden que cuando llegamos al centro vamos a hacer grupito de 3 puntos altos, cadena y otro grupito de 3 puntos altos en el mismo lugar. Y así sucesivamente vamos a seguir tejiendo la misma vuelta, no vamos a cambiar nada, va a ser el mismo procedimiento hasta lograr ese tamaño que necesitas para tu bandana. Bueno, yo aquí llevo un total de 11 vueltas y para estas 11 vueltas aquí tengo una medida así de ancho de 45 centímetros aproximadamente y de largo 23 centímetros. Entonces esta medida es la que yo quiero porque si hago una vuelta más siento que ya me va a quedar muy grande porque le falta el borde. Entonces esto de la medida va a depender mucho de qué tanta cobertura quieres en la cabeza. Lo puedes hacer un poco más pequeña o un poco más grande y te puedes basar en esas primeras medidas que te mostré. Entonces aquí una vez terminamos con la medida que necesitábamos, justo aquí donde terminé el último punto alto y terminé esta 11ª vuelta, entonces voy a comenzar a hacer cadenas para hacer el cordón que va a amarrar debajo del cabello. Entonces justo aquí voy a continuar tejiendo, no voy a cortar hilo ni nada, sino que voy a hacer cadenas. Y voy a hacer cadenas hasta lograr una medida aproximada de 25 centímetros. Bueno, ya aquí hice un total de 30 cadenas, estirándolo un poquito me dan 25 centímetros. Voy a dejarlo así. Lo importante es que estas tiritas pues alcancen a amarrar en la parte de atrás. Cuando entonces ya tengo todas las cadenas que necesito, voy a hacer una cadena más y voy a devolverme. Entonces me voy a devolver por las mismas cadenas que tejí hasta llegar aquí abajo nuevamente en el tejido y devolverme por todo este borde para realizar esa última vuelta o borde que vamos a hacer. Entonces hice esa cadena más y lo que voy a hacer ahora es hacer puntos deslizados. Entonces voy a ir a esta cadena, la número 25 que tejí, voy a insertar la aguja, tomo la hebra y voy a hacer un punto deslizado, o sea que paso la hebra
por la que ya tenía en la aguja. Aquí tengo mi primer punto deslizado. Ahora voy a ir a la siguiente y voy a repetir el mismo procedimiento, deslizo, y voy a continuar haciendo exactamente lo mismo, puntos deslizados hasta llegar al inicio de la bandana. Aquí llegué entonces al final de la cuerdita y al inicio entonces aquí del tejido. Entonces ya hice la última cadena. Ahora voy a comenzar a tejer alrededor de toda la bandana y para eso voy a hacer puntos bajos. Entonces ya aquí terminé esta parte de los puntos deslizados, entonces voy a ir al primer punto, que era el punto alto que está aquí, y voy a hacer un punto bajo. Entonces nuevamente en el que sigue voy a hacer también un punto bajo. Aquí tengo 3 puntos más, que son estos puntos altos que tengo aquí. En cada uno de ellos voy a hacer punto bajo, inserto, saco y paso por esas 2 hebritas. En este último punto bajo también. Entonces cuando llegamos a este espacio más grande, que es donde tenemos las cadenitas separando cada uno de los grupitos de 3 puntos altos, vamos a prestar atención. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un detalle aquí que es con el punto picot, que es 3 cadenas, y luego de hacer esas 3 cadenas vamos a insertar la aguja en la primera que tejimos. Justo aquí insertamos, tomamos la hebra, la sacamos y esa hebra que acabamos de sacar la vamos a pasar por la anterior, por la que teníamos ya en la aguja. Así creamos nuestro puntico y vamos a insertar ahora la aguja en el centro de este huequito que tenemos acá en el espacio y vamos a crear un punto bajo, y así nos va a quedar este detalle que se llama el punto pico. Y entonces ahora vamos a continuar tejiendo exactamente el mismo proceso. Entonces en el siguiente punto, que es un punto alto anterior, hacemos punto bajo. En el siguiente hacemos punto bajo. En el que sigue también hacemos punto bajo. Y justo cuando llegamos aquí en el espacio, entonces vamos a repetir el mismo proceso. 3 cadenas, insertamos la aguja en la primera que tejimos, sacamos, deslizamos y ya luego sí vamos a tejer aquí normalmente el punto bajo. Y así sucesivamente vamos a continuar con el mismo proceso de cada vez que tengamos un punto alto, ¿sí? En estos grupitos, sobre estos puntos altos vamos a tejer un punto bajo normal. Y en los espacios vamos a repetir el proceso del punto pico. Bueno, ya aquí llegué al final, estoy haciendo entonces el último punto bajo de este lado. Y como ya llegué entonces a la otra esquina, aquí les muestro cómo quedó. Hice el mismo proceso que les mostré alrededor hasta llegar aquí nuevamente. Entonces como llegué acá, tengo que repetir el proceso que hice aquí de la tirita para amarrar el cordón. Entonces voy a tejer las mismas 25 cadenas que tejí al otro lado. Entonces hago la de altura, una más, y aquí voy a empezar a hacer los puntos deslizados igualmente como los hice al otro lado. Bueno, una vez entonces termino con esos puntos deslizados, entonces llego aquí al tejido nuevamente principal y ahora entonces voy a continuar tejiendo por la parte superior de la bandana. Aquí voy a hacer puntos bajos nuevamente, insertando en el primer punto normal, y aquí no voy a tener los puntos muy definidos, entonces me toca hacer los puntos que pueda dentro de cada uno de los. Entonces aquí puedo hacer, por ejemplo, 3 punticos. Luego aquí voy al siguiente espacio que tengo disponible. Aquí puedo hacer 3 puntos más. Luego voy al siguiente y así sucesivamente voy haciendo los puntos bajos que me caben en ese espacio. Y voy avanzando hasta llegar al otro extremo. Justo cuando llego al centro,
a la mitad, voy a aprovechar para esconder esta hebra que fue la del inicio. Entonces voy a ir pegándola al tejido y voy a ir tejiendo sobre ella para que se esconda. Entonces, por ejemplo, aquí ya en la que sigue van a ver cómo queda aquí escondida la hebra, y así va a ser mucho más fácil para que no se nos vea. Entonces aquí llegué al final, hago el último punto bajo y aquí en una de estas hebritas, puede ser por esta que luce como el primer punto que hice, entonces voy a tomar la hebra, voy a deslizar y voy a hacer una cadenita para cortar el tejido. Una vez corto, entonces jalo la hebra, aprieto y esta hebrita, que es la única que me queda entonces ahorita visible, voy a tomar la aguja lanera para esconderla. Entonces recomiendo pasarla por todos estos punticos que ya tengo aquí muy claro, en orden. Una vez la saco, acomodo el tejido para que no se me vea recogido. Voy a abrir la hebra por la mitad, la voy a partir así por la mitad y una de esas hebritas que me quedó la voy a pasar por cualquier espacio o cualquier otra hebra que vea disponible. Voy a pasarla por aquí, por ejemplo, para que me queden separadas la una de la otra. Y ahora voy a hacer un nudo doble bien fuerte. Y finalmente voy a cortar a ras. Y listo, así lo escondemos y así nos queda lista nuestra bandana. Si te gustó este video, dale like, comparte y no olvides suscribirte a mi canal para que aprendas más ideas crocheteras.